Has pasado años intentando perdonar. Fuiste al psicólogo, seguiste los consejos de gurús espirituales, repetiste afirmaciones positivas como un mantra, pero esa amargura sigue ahí, ¿verdad? Eckhart Tolle descubrió algo que la mayoría de los maestros espirituales no te cuentan. El perdón, tal como lo conoces, te mantiene encadenado. Porque mientras estás perdonando, hay alguien ahí dentro, una identidad, que se coloca en una posición superior, como si tuviera el poder de otorgar el perdón, y esa identidad es el ego, y el ego necesita esa historia de dolor para seguir existiendo. El secreto no es perdonar, es disolver la historia completamente. Y en los próximos minutos vas a entender la diferencia entre estos dos caminos y por qué uno te libera, mientras que el otro solo esconde la jaula con pintura. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que dicen haber perdonado vuelven a contar la historia? A veces, hasta con más detalles. Es que el perdón tradicional no disuelve nada, solo reorganiza la narrativa mental. La herida sigue ahí, ahora cubierta con una capa de barniz espiritual. Tolle llama a esto el papel de víctima con diploma. Ya no eres la víctima que sufre, ahora eres la víctima que perdonó. Pero sigues siendo víctima. Sigues identificado con la historia. Sigues alimentando el costalito de las penas. El costalito de las penas es ese campo de energía emocional acumulada que vive dentro de ti. Está formado por todos los dolores emocionales del pasado que no has resuelto y necesita alimentarse. ¿Cómo? Reviviendo las historias, pensando en ellas sin parar, contándoselas a todo el mundo e incluso intentando perdonarlas. Porque cada vez que intentas perdonar, traes la historia de vuelta, la reavivas, la mantienes viva en tu mente. Y el costalito de las penas se alimenta de eso. Déjame mostrarte la diferencia entre perdonar y disolver. Cuando perdonas, estás diciendo, aunque sea inconscientemente, esa persona me hizo algo horrible. Sufrí como no tienes idea, pero elijo liberarla. Suena bonito, ¿no? Pero ¿te das cuenta de cuántos yos hay en esa frase? ¿Cuántas identidades están siendo reforzadas? La persona que fue herida, la persona que sufrió, la persona que ahora tiene el poder de liberar. Todas esas son construcciones del ego, identidades temporales, y toda identidad necesita una historia para sostenerse. La disolución es diferente. En la disolución no hay nadie perdonando, solo el reconocimiento de que todo aquello fue un baile de egos inconscientes, incluyendo el tuyo, y cuando ves esto sin juicio, sin resistencia, la historia pierde poder, se convierte en un simple recuerdo, sin carga emocional. Pero espera, porque lo que Tolle descubrió sobre esta disolución va mucho más allá de lo que parece. Lupita tenía 52 años cuando llegó al encuentro espiritual. Cargaba un resentimiento de 23 años. Su padre había elegido una nueva familia, abandonándola a ella y a sus hermanos. Tomó terapia por 15 años, hizo constelaciones familiares, practicó el perdón Ho'oponopono, escribió y quemó cartas, participó en rituales de liberación. Y el dolor seguía ahí, punzante, sobre todo en fechas importantes. En el encuentro, cuando contó su historia esperando ser comprendida, Tolle le hizo una pregunta que la paralizó. ¿Quién está contando esta historia ahora? Lupita respondió confundida. Yo soy quien la está contando. Y Tolle preguntó de nuevo, pero ¿quién es ese yo que cuenta? ¿Dónde está? ¿Puedes encontrarlo fuera del pensamiento? Por primera vez en 23 años, Lupita dejó de alimentar la narrativa. Por unos segundos, solo observó, y en ese espacio de observación
algo extraordinario sucedió. El dolor ya no estaba allí, no porque hubiera sido curado, sino porque no había nadie para cargarlo. La historia seguía en la memoria. Los hechos no cambiaron. Su padre realmente se había ido. Pero la identidad que se construyó alrededor de aquello, la Lupita herida, la Lupita abandonada, la Lupita que necesitaba perdonar, se disolvió, y sin esa identidad ya no había sufrimiento. Esto es lo que Tolle llama morir antes de morir. No es una metáfora, es la muerte psicológica del falso yo. Y esa muerte es la única verdadera liberación. Aquí está la primera revelación que Tolle descubrió. El perdón mantiene a dos personas vivas, aquella que hirió y aquella que fue herida. Preserva la polaridad, la separación. La disolución, por otro lado, reconoce que nunca hubo dos personas, solo el ser, identificado temporalmente con formas e historias, actuando de forma inconsciente. Cuando ves esto, no con la mente, sino con la presencia, algo en ti se relaja, porque ya no hay nadie que defender, ya no hay una historia que proteger, ya no hay un yo herido que necesita reparación. Y lo más radical, te das cuenta de que la persona que te hirió estaba completamente identificada con el ego. No era ella misma. Era el ego actuando a través de ella. Y tú también. Cuando sentiste el dolor, cuando creaste la narrativa de víctima, cuando alimentaste el resentimiento, tampoco eras tú. Era el ego, dos egos bailando. Y ahora puedes parar el baile simplemente no siendo más uno de ellos. Pero el ego tiene un truco muy sofisticado para mantenerte atrapado. Y necesitas conocer ese truco antes de continuar. El truco es el perdón espiritual. Es cuando usas conceptos espirituales para fortalecer el ego. Te conviertes en la persona iluminada que perdona a los inconscientes. Te posicionas arriba, espiritualmente superior. Y eso es solo el ego disfrazado de espiritualidad. Tolle vio esto miles de veces. Personas en encuentros espirituales, meditando, hablando de perdón y compasión, pero con una vibración sutil de superioridad. Como si dijeran, yo ya perdoné, ya trascendí, ya estoy más allá de todo eso. Y eso que tú estás sufriendo, yo ya lo superé. Ese es el ego espiritual, y es aún más peligroso que el ego común, porque se disfraza de espiritualidad, usa las palabras correctas, los conceptos correctos, pero detrás siempre hay un yo que quiere ser especial, reconocido, validado. La disolución no tiene nada que ver con eso. En la disolución no hay conquista, no hay progreso espiritual, no hay nadie que haya disuelto, solo el reconocimiento de que todo es presencia manifestada. Y ese reconocimiento no viene de ti, viene a través de ti, cuando dejas de ser alguien. Toño tenía una historia muy complicada con su exesposa, traición, separación difícil, hijos en medio. Hizo todo el trabajo terapéutico, llegó al punto de decir que había perdonado, pero siempre que se la encontraba, sentía un nudo en el estómago, una tensión, una defensa interna activada. Un día, escuchando a Tolle, oyó: si todavía necesitas protegerte energéticamente de alguien, es que no has disuelto. Todavía hay un yo que necesita ser defendido. Aquello lo golpeó, porque era verdad. Había perdonado intelectualmente, pero emocionalmente, el costalito de las penas seguía activo. La historia aún tenía poder. La identidad de traicionado aún palpitaba. Entonces hizo lo que Tolle sugiere. En lugar de trabajar en el perdón, trabajó en la presencia. Cada vez que la historia surgía en su mente, no la alimentaba ni se resistía a ella. Simplemente observaba,
Sentía las sensaciones en el cuerpo, respiraba, volvía a la hora. Al principio la mente protestaba, quería justicia, quería que reconocieran su error, quería que ella admitiera, que se arrepintiera, que sufriera. El ego quería venganza, disfrazada de deshacerme del resentimiento. Pero Toño siguió adelante, y poco a poco, algo cambió. No fue dramático, no fue una liberación instantánea, fue algo más sutil. Un día se dio cuenta de que el drama había perdido intensidad. Todavía estaba ahí, en la memoria, pero sin emoción, sin carga, como ver una película vieja de otra persona, y cuando se encontró de nuevo con su ex, ya no había tensión, no porque se hubiera deshecho del resentimiento, sino porque ya no había nadie a quien herir. El Toño herido se había disuelto. Guarda esta revelación sobre la presencia que disuelve, porque va a tener sentido cuando te revele el portal que Eckhart Tolle descubrió para acelerar este proceso. Ahora vamos más profundo. ¿Por qué es tan difícil soltar el drama? ¿Por qué el ego se aferra tanto al rencor? Porque el rencor da identidad. Te conviertes en la persona que sufrió aquello, y al ego le encanta eso. Porque ahora tienes una historia, tienes algo que te define, tienes algo que te hace especial, aunque sea especial en el sufrimiento. Tolle cuenta que conoció a una mujer que había sido abusada en la infancia. Se pasó 20 años IR al psicólogo, enfocada en el abuso. Toda su identidad se construyó en torno a aquello. Ella era la sobreviviente, la guerrera, la mujer que superó el trauma. Y cuando Tolle le sugirió que tal vez era hora de soltar esa identidad completamente, ella entró en pánico. Porque sin esa historia, ¿quién sería ella? El ego prefiere incluso una identidad dolorosa a no tener ninguna identidad. Esa es la trampa. El rencor se convierte en tu historia y el deshacerme del resentimiento, como lo conoces, no te libera del drama, solo lo reescribe. Pasas de víctima a vencedora, pero sigues en la misma narrativa. La disolución te libera de la necesidad de tener una historia. Te das cuenta de que nunca fuiste esa historia. Eres la conciencia en la cual todas las historias aparecen y desaparecen. Y esa conciencia nunca fue herida. Nunca necesitó deshacerse del resentimiento. Nunca fue disminuida o aumentada por nada que pasó. Lupita tenía un rencor antiguo con su madre. Críticas constantes durante la infancia. Nunca se sintió lo suficientemente buena. Se pasó décadas intentando probar su valor. Y cuando finalmente tuvo éxito, esperaba que su madre lo reconociera. Pero su madre siguió criticando. Lupita intentó deshacerse del resentimiento. Racionalmente entendía que su madre tenía sus propias heridas, su propia infancia difícil, pero el costalito de las penas no se convencía con lógica. Quería el reconocimiento que nunca llegó, hasta que Lupita entendió algo radical, enseñado por Eckhart Tolle. El reconocimiento que buscaba de su madre era solo una forma de validar el falso yo, el ego, y mientras buscara validación externa, estaría atrapada. Porque el ego siempre necesita más. Nunca es suficiente. La verdadera liberación no vino de deshacerse del resentimiento hacia su madre. Vino de disolver la Lupita que necesitaba ser validada. Cuando esa Lupita se disolvió, quien estaba ahí era solo la presencia. Y la presencia no necesita validación. Ella ya es completa, ya es entera, ya es suficiente. Entonces, ¿qué hizo Lupita? Dejó de intentar deshacerse del resentimiento. Dejó de intentar entender. Dejó de buscar cierre. Y cada vez que el dolor emocional surgía, ella hacía el protocolo de Tolle.
Sentir el dolor en el cuerpo, sin historia, sin narrativa mental, solo la sensación pura, y el dolor comenzó a disolverse, no porque fue perdonado, sino porque no había nadie alimentándolo con pensamiento. Pero calma, porque lo que Eckhart Tolle descubrió sobre el costalito de las penas va a cambiar completamente cómo ves tus rencores antiguos. El costalito de las penas es casi una entidad. Tiene su propia inteligencia. Sabe exactamente cuáles gatillos activar para alimentarse. Y uno de sus gatillos favoritos es el intento de deshacerme del resentimiento. Porque cuando intentas deshacerte del resentimiento, inevitablemente revisitas el dolor. Piensas sobre lo que pasó. Revives las emociones, sientes la injusticia, y aunque la intención sea liberar, lo que estás haciendo energéticamente es alimentar. Es como intentar apagar un incendio, echándole agua. Pero el agua que le echas es gasolina. La intención es buena, pero el combustible es erróneo. Tolle explica que el costalito de las penas quiere ser visto, pero no quiere ser observado. Ser visto significa ganar atención, dramaturgia, historia. Ser observado significa ser expuesto a la luz de la conciencia, y en la luz de la conciencia no puede sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ser visto es cuando cuentas el drama a alguien o a ti mismo. O intentas procesar intelectualmente. El costalito de las penas adora eso. Crece. Ser observado es cuando sientes la emoción, sin dar historia a ella. Solo la sensación pura en el cuerpo, el apretón en el pecho, el nudo en la garganta, la tensión en el estómago, sin nombre, sin causa, sin narrativa, solo la energía emocional, observada por la presencia. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. La emoción comienza a disolverse, porque solo puede existir cuando está ligada a una historia. Cuando remueves la historia, la emoción pierde su fuente de combustible. Marcela hizo este experimento. Por años intentó deshacerse del resentimiento hacia su hermano, quien la excluyó de la herencia familiar. Ensayaba conversaciones mentales, escribía cartas que nunca enviaba. Buscaba entender sus motivos, y el rencor solo crecía, hasta que leyó El poder de la hora y decidió intentar diferente. Cuando el rencor surgía, en vez de pensar sobre su hermano, sobre la injusticia, sobre lo que ella debería haber hecho, ella solo sentía dónde estaba el dolor, en el pecho, cómo era la sensación, pesada, caliente, apretada. Y ella se quedaba ahí, presente, observando, sin intentar cambiar, sin intentar deshacerse del resentimiento, sin intentar entender, solo sintiendo. Al principio, la mente invadía con pensamientos, pero ella siempre volvía a la sensación pura, y en algunos minutos la intensidad disminuía. No desaparecía completamente, pero perdía fuerza. Ella hizo esto repetidas veces, y un día se dio cuenta de que cuando pensaba en su hermano, ya no había aquella carga, había memoria, había registro factual, pero no había dolor. Ella no se había deshecho del resentimiento. Ella había disuelto el yo que cargaba el rencor, y sin ese yo ya no había sufrimiento. ¿Recuerdas aquella quietud que mencioné sobre observar sin historia? Eckhart Tolle va a revelar ahora cómo esto se conecta con el mayor secreto sobre la liberación. El mayor secreto es este: no puedes disolver el ego usando el ego. No puedes usar el pensamiento para trascender el pensamiento. No puedes usar la mente para ir más allá de la mente. Y el deshacerme del resentimiento tradicional es una operación de la mente. Es pensamiento intentando liberarte del pensamiento. Es el ego intentando disolver el ego, y eso nunca funciona,
Puede crear alivio temporal, puede crear una sensación de progreso espiritual, pero no libera. La disolución no es una operación mental, es un movimiento de presencia. Tú no haces la disolución, tú permites que ella suceda al parar de alimentar el drama. Es como una fogata. El deshacerme del resentimiento tradicional es tú intentando apagar el fuego soplando en él. Puede incluso reducir las llamas, pero el fuego continúa. La disolución es simplemente dejar de echarle leña al fuego, y sin leña, el fuego se apaga solito. Toño tenía un problemón con un socio que lo chamaqueó en un negocio. Perdió lana, reputación, amistades. Intentó con todas sus fuerzas deshacerse del resentimiento, porque sabía que lo estaba carcomiendo por dentro, pero no lo lograba. Hasta que escuchó a Eckhart Tolle decir: no necesitas perdonar, necesitas dejar de mantener viva la historia. Y Toño se dio cuenta de que era exactamente eso lo que hacía. Todos los días revivía mentalmente lo que había pasado. Planeaba lo que le diría si se topara con su ex socio. Imaginaba escenas de justicia. Alimentaba el fueguito. Entonces paró. Cada vez que la historia resurgía, él no la seguía. No se resistía. No intentaba transformarla en perdón. Simplemente dejaba de alimentarla. Regresaba al momento presente. Sentía los pies en la tierra. Observaba su respiración. Se anclaba en la presencia y poco a poco la historia perdió fuerza. No porque perdonó, sino porque dejó de ser el personaje de esa historia. 3 meses después, se topó con su ex socio de pura chiripa y se dio cuenta de que ya no había carga emocional, ni enojo, ni rencor, ni necesidad de confrontación, solo neutralidad, como toparse con un conocido lejano. Aquello no fue resultado de un trabajo de perdón. Fue resultado de la disolución. El Toño traicionado había muerto, y quien estaba ahí era solo la presencia, manifestada temporalmente en la forma de Toño. Y aquí está la revelación profunda. Cuando te deshaces del resentimiento, sigues siendo el personaje de la historia, solo un personaje más evolucionado, el papel de víctima con diploma. Pero cuando disuelves, te das cuenta de que nunca fuiste el personaje. Siempre fuiste la presencia observando la historia desarrollarse. Y esa presencia nunca fue herida, nunca cargó rencor, nunca necesitó perdonar. Acabas de descubrir el secreto que la mayoría de la gente tarda décadas en entender: que la liberación no viene de procesar la historia, sino de disolver a aquel que carga la historia. Y esa es una verdad que pocos canales tienen la serenidad necesaria para transmitir sin distorsionar. Cada video así exige un espacio de presencia que la mente se resiste a crear. Si sentiste esta verdad resonar, no solo intelectualmente, sino en algún lugar más profundo, el super thanks que está ahí abajo no es solo un gesto de apoyo. Es tú reconociendo la presencia que despertó ese reconocimiento. Es tú diciendo: yo vi más allá de la historia, y eso merece ser honrado. Cuando le das clic a ese corazoncito, no estás solo apoyando un canal, estás fortaleciendo el campo de presencia que permite que esta transmisión siga sucediendo. Te conviertes en parte de quienes esparcen la disolución en un mundo adicto a los dramas, porque no eres solo espectador, eres la conciencia reconociéndose a sí misma. Y juntos estamos disolviendo el sufrimiento innecesario, un momento presente a la vez. Ahora te voy a mostrar exactamente cómo hacer esta disolución en la práctica. El protocolo que Tolle enseña para disolver cualquier rencor, cualquier resentimiento, cualquier historia que aún te amarre. Primer paso: reconoce la historia como historia, no como verdad absoluta, no como tu identidad, sino como un conjunto de pensamientos que tu mente creó para darle sentido a lo que pasó.
Y toda historia es parcial. Toda historia es interpretación. Toda historia es el ego intentando seguir vivo. Cuando reconoces eso, la historia ya pierde un poco de poder, porque ves que no eres tú, es solo algo que aparece en ti. Segundo paso, siente la emoción sin historia. Cuando el rencor surja, no vayas a la mente a explicar por qué sientes aquello. Ve directo al cuerpo. ¿Dónde está la sensación? ¿Cómo es la textura de ella? ¿Es caliente o fría? ¿Pesada o aguda? ¿Móvil o estática? Y quédate ahí, presente, observando, como si fueras un científico curioso estudiando esa energía, sin juzgar, sin querer cambiarla, sin querer deshacerte del resentimiento, solo sintiendo. Toye dice que la mayoría de la gente nunca siente sus emociones. Ellas piensan sobre las emociones, cuentan historias sobre las emociones, pero no sienten directamente. Y es por eso que las emociones nunca se disuelven. Cuando realmente sientes, sin historia, la emoción comienza a transmutarse. Ella puede aumentar al principio, puede parecer insoportable, pero si sigues presente, ella alcanza un pico y después comienza a disolverse. Tercer paso, reconoce al observador. Mientras estás sintiendo la emoción, date cuenta de que hay alguien observando. Hay una conciencia que atestigua la emoción, pero no es la emoción. Esa conciencia eres tú. El resto es solo fenómeno pasajero. Y cuando descansas en esa conciencia observadora, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que no hay más nadie para ser herido. Hay solo conciencia. Y la conciencia no puede ser herida. Ella solo observa lo que surge y se disuelve en sí misma. Cuarto paso, regresa a la hora siempre. El pasado solo existe como pensamiento ahora. El rencor solo existe cuando traes el pasado a la hora a través del pensamiento. Entonces, toda vez que percibas que te fuiste al pasado, regresa. Siente el cuerpo. Mira a tu alrededor. Date cuenta de que en este momento, ahora, no hay problema, no hay herida, no hay nadie que tenga que deshacerse del resentimiento. El ahora es el portal de disolución. Porque en el ahora puro, sin narrativa mental, no hay ego, no hay historia, no hay sufrimiento psicológico, hay solo lo que es, y lo que es siempre está bien, aunque sea doloroso, aunque sea desafiante, Él es. Lupita aplicó este protocolo con un rencor de infancia, abuso emocional de un padrastro. Ella había ido años al psicólogo, enfocada en perdonar, y siempre que pensaba que ya se había deshecho del resentimiento, el dolor regresaba. Entonces, ella intentó diferente. Dejó de intentar perdonar y comenzó a disolver. Toda vez que la historia surgía, ella no la alimentaba. Ella sentía el dolor en el cuerpo. Reconocía al observador, regresaba a la hora. Al principio fue difícil, el costalito de las penas se resistía. Quería atención, quería dramaturgia, quería que ella pensara sobre la injusticia, pero ella continuó. Y después de algunas semanas, ella percibió algo sorprendente. La historia aún estaba en la memoria. Los hechos no cambiaron, pero ya no había carga emocional. Ella podía recordar factualmente sin sentir dolor, como recordar que llovió el martes pasado. Solo un hecho, sin emoción. Aquello no fue perdón. Fue disolución completa de la identidad que cargaba aquella historia. Y ahora la pregunta que todos hacen, pero si disuelvo la historia, no voy a olvidar las lecciones. No voy a quedar vulnerable para que suceda de nuevo. Tolle explica, disolver la historia no es borrar la memoria,
no es perder las lecciones prácticas. Tú sigues sabiendo lo que pasó. Tú sigues teniendo la sabiduría práctica de aquella experiencia. Lo que disuelves es solo la carga emocional, la identificación con el personaje, el apego al papel de víctima. Y cuando eso se disuelve, te vuelves más sabio, no menos, porque ahora ves con claridad, sin la distorsión emocional. Puedes aprender con lo que pasó sin estar atado a aquello. Es la diferencia entre sabiduría y trauma. El trauma es cuando te quedas atorado emocionalmente en el pasado. La sabiduría es cuando integras las lecciones, sin cargar el peso. A Toño le daba pavor deshacerse del resentimiento contra su padre, porque pensaba que si lo hacía, estaría diciendo que lo que su padre hizo estaba bien, estaría validando el abuso, estaría perdiendo la justicia. Pero Eckhart Tolle lo deja claro: deshacerse del resentimiento no es estar de acuerdo, no es validar, no es decir que todo estaba bien. Puedes reconocer, de manera objetiva, que algo fue inconsciente, fue destructivo, fue errado desde el punto de vista humano, y aún así, deshacerte de tu identificación con aquello. Porque deshacerse del resentimiento no se trata del otro, se trata de ti, se trata de liberarte de la prisión psicológica y no necesitas el permiso o el arrepentimiento del otro para ser libre. Tu libertad no depende de nada externo. Cuando Toño entendió esto, algo se relajó. Se dio cuenta de que podía deshacerse del resentimiento sin traicionar al niño que sufrió, porque deshacerse del resentimiento no es negar, es trascender, y comenzó el proceso. Y meses después, cuando su padre falleció, Toño se dio cuenta de que ya no había resentimiento. Había tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Pero ya no había enojo, ya no había deseo de venganza, ya no había necesidad de que su padre admitiera, se arrepintiera, pagara. Había solo paz y compasión, porque vio claramente que su padre era solo el ego actuando, y el ego no puede hacer diferente, es inconsciente por naturaleza. Esperar que el ego actúe conscientemente es como esperar que una piedra vuele, no está en su naturaleza. Esa es la compasión verdadera. No la compasión del ego que se posiciona como superior y perdona, sino la compasión de la presencia, que ve claramente la inconsciencia sin juzgar, porque sabe que todos nosotros ya hemos sido inconscientes. Todos nosotros ya hemos actuado como el ego, y solo salimos de eso cuando la presencia despertó. Y ese despertar no es mérito tuyo, no es una conquista, es gracia. Es algo que sucede cuando dejas de resistirte al momento presente, cuando dejas de alimentar el drama, cuando simplemente eres. Así que aquí está la respuesta final. No necesitas perdonar, necesitas soltar el drama. Y soltar el drama sucede solo cuando dejas de alimentar la historia y descansas en la presencia. No es un proceso intelectual, no es una técnica para que el ego domine, es una rendición, una muerte, la muerte de quien pensabas que eras, y en esa muerte, la vida verdadera finalmente puede ser vivida. Ahora, déjame darte una práctica diaria completa para integrar esta disolución en cada momento de tu día. Porque deshacerte del resentimiento no es algo que haces una vez y listo. Es un modo de vida. Es cómo te relacionas con cada historia que surge. Por la mañana, antes de agarrar el celular, antes de entrar en las historias del día, haz una micropausa, siente el cuerpo, observa la respiración, reconoce que estás vivo ahora, que hay conciencia aquí. Antes de cualquier narrativa mental, esto establece la presencia como punto de partida y durante el día, cada vez que percibas que surge una pena antigua,
una historia de injusticia, una narrativa de papel de víctima con diploma. Aplica el protocolo inmediatamente. No esperes, no acumules. Suelta el drama en el momento que surge. Reconoce la historia como historia. Siente la emoción sin narrativa. Reconoce al observador. Vuelve a la hora. Estos 4 pasos se vuelven automáticos con la práctica. Ya no necesitas pensar sobre ellos. Suceden naturalmente, como respirar. Y hay un momento específico que Tolle recomienda, antes de dormir, porque por la noche, cuando te acuestas, las historias del día tienden a regresar. Lo que fulano dijo, lo que deberías haber respondido, lo que no fue justo. Y si alimentas esas historias antes de dormir, se van a procesar durante la noche, fortaleciendo el costalito de las penas. Así que antes de dormir, haz un escaneo. ¿Hubo alguna historia hoy que ganó energía emocional? ¿Alguna pena que fue activada? ¿Alguna injusticia percibida? Y si sí, suelta el drama ahora. No te lo lleves al sueño, porque el sueño es un pequeño ensayo de muerte. Y quieres morir consciente, no identificado con las historias. Felipe hizo esta práctica de disolución nocturna cada día antes de dormir. Revisaba mentalmente si había alimentado alguna historia y cuando identificaba una, la sentía en el cuerpo, reconocía al observador y la dejaba soltar el drama antes de dormir. Y se dio cuenta de algo extraordinario. Sus sueños cambiaron. Antes, soñaba constantemente con conflictos, con personas del pasado, con situaciones no resueltas. Después de algunas semanas soltando el drama antes de dormir, los sueños se volvieron más espaciosos, más ligeros. A veces, hasta sin contenido. Solo presencia. Porque el sueño es donde el inconsciente procesa, y cuando sueltas conscientemente el drama durante el día, hay menos material inconsciente para procesar en la noche. El costalito de las penas va perdiendo fuerza, y la presencia se va estableciendo como tu estado natural. Y aquí está la revelación más profunda que Tolle tiene sobre soltar el drama. Esta práctica no es para que mejores, no es para que te vuelvas más espiritual, no es para que alcances algún estado especial, es simplemente para revelar lo que siempre ha estado aquí. Nunca fuiste la historia, nunca fuiste el personaje herido, nunca fuiste aquel que necesita perdonar o ser perdonado. Siempre fuiste la presencia, la conciencia pura, el espacio en el cual todas las historias aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Y cuando te das cuenta de esto, no intelectualmente, sino vivencialmente, algo cambia para siempre. Puedes tener historias, puedes tener memorias, puedes incluso tener emociones surgiendo, pero sabes que no eres eso. Sabes que eres el espacio donde todo esto sucede, y ese espacio nunca ha sido tocado por nada, nunca ha sido disminuido, nunca ha sido herido. Es intocable, incorruptible, eterno, y ese espacio eres tú, tu ser verdadero, más allá de todas las historias, más allá de todos los personajes, más allá de todo el sufrimiento psicológico. Bienvenido de vuelta a casa. Nunca te fuiste, solo olvidaste por un momento quién eres, y ahora estás recordando, no porque aprendiste algo nuevo, sino porque dejaste de creer en lo que era falso. Ahora cuéntame, ¿todavía estás intentando deshacerte del resentimiento hacia alguien? ¿O ya te diste cuenta de que puedes simplemente soltar el drama? Describe en los comentarios qué pena estás cargando. Y si consigues ver el personaje que la sustenta, ese reconocimiento que escribes aquí puede ser el primer paso para soltar el drama.